Muy buenos días a todos. Nuestro tema de hoy es la modulación FM y somos el grupo número uno. Le damos un agradecimiento a nuestra ingeniera Jimena Trujillo por enseñarnos lo importante que es la comunicación analógica y digital. Modulación de frecuencia FM. Es un proceso de modulación angular donde la frecuencia instantánea de la onda portadora varía linealmente con la amplitud de la señal del mensaje moduladora, mientras que la amplitud de la portadora permanece constante. Aquí podemos ver una pequeña imagen donde nos indica lo que es el integrador y el oscilador, que da como resultado al FM. Podemos ver también aquí una pequeña imagen donde cómo sería la señal analógica y la señal digital. Podemos observar también lo que es la fórmula, en donde esto significa que la fase de la portadora cambia de acuerdo con la integral de la señal de mensaje. Podemos ver aquí la tabla de parámetros FM, sensibilidad de desviación de frecuencia, índice de modulación, ancho de banda, diagrama espectral, y podemos ver también lo que es la tabla de Bessel, en donde nos indica las funciones de Bessel, cómo se distribuyen cada uno. Bueno, dadas las siguientes señales, como podemos ver, y utilizando la fórmula, nos lanza un resultado de M y también de FM, que está señalado de rojo. Con esto podemos hallar con la tabla de Bessel y el índice de modulación, las Jotas, que eso nos permite hacer la tabla de espectro. Ahora, eso tenemos que convertir, también tenemos que sacar la potencia. ¿Cómo hacemos esto? Eh, con los resultados que nos dio de J, nos sacamos la potencia, utilizamos la fórmula, el resultado final. Y también sacamos el dB, decibelios, utilizando la forma de 10 logaritmo de potencia, que ya habíamos sacado. Ahora, ¿cómo hacemos en el ancho de banda? En el ancho de banda utilizamos la ley de Carson, que quiere decir que hay tres puntos con lo cual nosotros tenemos que guiarnos de acuerdo al índice de modulación que nos dé. En este caso nos dio un índice de 2.5, el cual está entre 1 y 10. Entonces es un índice medio. La forma de utilizar esto NFM. Se reemplaza el FM, como ya lo dije antes, es lo que habíamos señalado de rojo, y nos dio un índice medio de 1000 Hz. FM es de 200. Yo les voy a hablar sobre la simulación. El código que se creó se divide en secciones para facilitar su comprensión y su estudio. La primera sección trata sobre los datos de entrada. En esta sección vamos a insertar tanto los datos de la señal portadora como la señal mensaje para poder realizar el ejercicio. La siguiente sección trata sobre los cálculos de los parámetros, los cuales, con las fórmulas utilizadas en clases, usamos para calcular automáticamente estos parámetros. Tenemos lo que son los cálculos de amplitud. Usando la tabla de Bessel, automáticamente el sistema me calcula la amplitud de cada sección para poder proceder a graficar el espectro de frecuencia con su respectiva frecuencia. Tenemos también el cálculo de la potencia y el cálculo de banda ancha. Usando las fórmulas en clase, se aplicaron en el sistema para poderlo hacer automáticamente. Y la siguiente sección, que es generación de señales, en esta nos van a generar automáticamente las señales para poder proceder a su graficación, o en este caso a mostrar en pantalla. Y en la siguiente sección, en cambio, se crean las figuras una por una para que se puedan mostrar en pantalla los gráficos, tanto el espectro de frecuencia, la señal modulada, la señal portadora y la señal mensaje. Y como última sección tenemos lo que es la ecuación resultante, o sea, el resultado en sí de la señal modulada por FM, que nos va a mostrar en pantalla. A continuación voy a proceder a ejecutar el código. Como podemos visualizar, nos muestra en la parte de abajo, en pantalla, todos los cálculos mencionados anteriormente, tanto la tabla de Bessel, los resultados de los parámetros, la potencia, el ancho de banda y la ecuación resultante. Y aquí tenemos las figuras, tanto, en este caso es el espectro de frecuencia, la señal modulada, la señal resultante. Vamos acá. También tenemos la señal, en este caso, las señales de entrada, que es tanto la señal mensaje, que es en este caso un coseno, y la señal portadora. Gracias. Buenos días, mi nombre es Javier Rodríguez. Estaremos analizando los resultados presentados en este proyecto. Como tal, se analizó la modulación en frecuencia, o FM, de forma teórica y también mediante la simulación con el motor conocido como MATLAB, comprobando coherencia entre ambos enfoques, ya sea con la simulación o el ejercicio teórico, hecho a mano. Los parámetros fundamentales de FM, como viene siendo el índice de modulación, la desviación de potencia, perdón, la desviación de frecuencia y la potencia, mostraron valores muy similares tanto en teoría como en simulación. Cabe recalcar que en la simulación se tomaron los valores ideales, como debería de ser una onda, por así decirlo, perfecta. Aunque de todas maneras, en lo que viene siendo lo teórico, en el ejercicio, los valores pues se parecían mucho. Entonces, con esto se verifica que la potencia total se mantiene constante y que el ancho de banda obtenido concuerda con lo esperado teóricamente con lo que se tiene en la simulación, evidenciándose obviamente las gráficas, el comportamiento característico que se da dentro de una señal FM.